Media. El día de hoy nosotros les contaremos sobre la literatura en la Edad Media. La Edad Media se inicia con el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Oriente, en otras palabras Roma, al siglo XV con la caída de Constantinopla a mano de los turcos otomanos. Se caracteriza por ser una época de oscurantismo, por la escasez de avances tecnológicos, humanistas, la aparición de feudos y la opresión de la Iglesia. La Edad Media también se le conoce como la transición del mundo grecolatino al renacentista. La sociedad. El idioma oficial dentro de la sociedad era el latín. El latín se dividía en dos ramas. Una era el latín vulgar y otro era el latín culto. El vulgar era hablado por el pueblo, mientras que el latín culto era hablado y enseñado por los nobles y los religiosos. La religión cristiana predominaba por toda la Europa, a excepción de España, que estaba controlada por los moros. Otro objetivo de la Iglesia era convertir a las personas que practicaban el paganismo mediante el asimilamiento de costumbres de dicha religión. En la Edad Media, la educación era exclusiva para el clero y la nobleza, y esta solo se encontraba en los monasterios o iglesias. Los reinos se dividían en feudos, en donde el señor feudal protegía a los vasallos, y ellos trabajaban para él. A continuación explicaremos cómo se desarrolla la literatura durante esta época. La literatura, por lo general, era anónima, tomaba temas nobles, religiosos, heroicos y se transmitía de forma oral. Las primeras obras eran expuestas al pueblo a través de los juglares, los cuales se encargaban de cantarlas por las calles o en las grandes plazas de las ciudades, y estas, a su vez, eran escritas por los trovadores. Estas obras se dividían en oficial, las cuales eran escritas en latín, y las populares, que estaban escritas en latín vulgar. Al mismo tiempo, se dividían en menester de juglaría, al cual, como antes mencionado, eran del lenguaje popular, y menester de clerecía, el cual era escrito por sacerdotes y en lengua latina. A continuación, les nombraremos algunas de las mayores obras medievales, que en su mayoría son de menester de juglaría. Primero les contaré sobre el Cantar del Mío Cid, uno de los más grandes escritos de esta época, en el género épico y subgénero Cantar de Gesta, ya que en él relata las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, que es desterrado por su rey y combate contra los moros, los cuales tienen ocupada toda España. Otra gran obra que se puede mencionar es el Libro del Buen Amor, escrito por Juan Ruiz Arcipestre, que era un hombre de iglesia, donde incluye autobiografías, fábulas, cuentos, entre otras cosas. Enseguida les mencionaremos tres autores que marcan el fin de esta era y el comienzo del Renacimiento. La Carmina Burana es una colección de cantos goliardos de los siglos XI, XII y XIII, encontrados en Benedict Bern, o Burac, su nombre latín. De ahí proviene el nombre Carmina Burana, en latín, Canciones de Bern. Fueron escritos por un grupo de monjes que no seguían las reglas asfixiantes de la iglesia medieval. Contiene más de 300 rimas escritas generalmente en latín, con unos cuantos tintes de antiguo germánico y francés. Estos poemas hablan principalmente del gozo de la vida y los placeres terrenales, como el amor carnal y la bebida. Se divide en 6 partes. Carmina eclesiástica, canciones sobre temas religiosos. Carmina moralia et satírica, cantos acerca de la moral humana. Carmina amatoria, canciones de amor. Carmina potoria, canciones sobre la bebida y la fiesta. Ludi, representaciones de la iglesia. Y Supplementum, versiones con variantes de las canciones anteriores. A inicios del siglo XIII, la Edad Media llegó a un punto crítico. La peste se extendía por toda Europa, matando a millones de personas. La Iglesia tenía un control excesivo sobre la sociedad, enviando a los hombres capaces a una guerra santa con mentiras, impidiendo los avances tecnológicos y culturales y castigando a quien se lo opusiera. Los diversos reinos entablaban guerras por el poder y control de territorios, y entre todo el tumulto se había creado una nueva clase social, los burgueses, que eran conformados principalmente por comerciantes y mercaderes.
Todas estas eran claras indicaciones de que era necesario un cambio radical. Poco a poco las personas comenzaron a pensar de diferente manera. Con el atrevimiento de Martín Lutero al exponer sus tesis pegándolas a las puertas de la catedral, la ideología de las personas comenzó a individualizarse, y aún la independencia de la Iglesia Católica, que era la fuerza más grande de la Edad Media, comenzó a suceder. Dejaron de pensar en la Iglesia como el centro de la existencia, y tomaron el antropocentrismo como manera de vida. El hombre se convirtió en el centro del mundo y comenzó una época de descubrimiento y avances tecnológicos. Durante esta transición, 3 autores italianos hicieron las primeras obras con tonos renacentistas. Petrarca nació en el año 1304 y falleció en 1374. Durante su vida fue coronado en Roma como el poeta nacional, tomando inspiración de autores antiguos como Virgilio, Cicerón, Tito Livio y San Agustín, y a su musa e inspiración más grande, Laura. Cuando ella muere, Petrarca le dedica sus poemas en las obras Los Triunfos y El Cancionero. Estas obras inspiraron a poetas españoles, franceses e ingleses en años a venir. Boccaccio nació en el año 1313 y falleció en 1375. Es parisino de nacimiento, pero estudia en Nápoles. Se toma una vida de aventuras y placeres carnales, y es el iniciador de la prosa del Renacimiento. Él escribe El Decamerón, 100 cuentos de temas amorosos, carnales y frívolos. Dante Alighieri es probablemente el más reconocido de los 3. Nacido en Florencia en el año 1265 dentro de una familia que apoyaba al Papa y que era orgullosa de sus raíces romanas. Siempre le gustaron las ciencias, las letras, la teología, el derecho, las artes y el estudio de diversos idiomas. Él participó activamente en la política, lo que eventualmente le llevó a problemas con diversas autoridades y a ser desterrado de Florencia. Su musa y objeto central en sus obras era una mujer llamada Beatriz Plotina, quien muere a los 24 años, marcando a Dante de por vida. Él escribe diversos poemas con un estilo nostálgico, tomando como principal inspiración a Virgilio, quien también es su guía en su obra más grande, La Divina Comedia, una crítica severa hacia la moralidad del momento, la política y las autoridades actuales de la Iglesia. De esta manera toma una venganza sutil contra aquellos quienes le desterraron.